Buenas noches, señor, Bien, bienvenido. ¿Qué historia nos quiere contar? gracias. Pues yo tengo varias historias es por contar de mis abuelos o de mi papá. Entonces quiero contar una que nos contaba mucho mi papá de lo que a veces el Tripas dice que pues es raro de que anteriormente las familias como que asustaban a los hijos con el diablo, ¿sí? Les decían hagan caso, si no el diablo se les aparece eso, entonces es como raro porque lo que dice Tripas, o sea, si, si quieren es como asustarlos para que hagan caso, pues de pronto sea un ángel o algo así. A veces he pensado. Entonces, pues la historia comienza de que había un niño que era muy desobediente con su mamá. Eso era en Boyacá, Macanal. Y eran unas fincas cerca de donde era mi bisabuelo. Entonces este niño sí era muy desobediente, no le hacía caso a la mamá, le renegaba por todo. Entonces un día la mamá le dijo, mijo, hágame un favor. Y él le dijo, ¿qué pasó mamá? ¿Usted sí molesta? ¿Qué es esto? Le dijo, necesito traer una cuajada de la otra finca. Él tenía que pasar por la finca de mis abuelos y llegar a la finca donde les daban la cuajada. Entonces el niño le dijo, ay mamá, usted sí molesta, yo no quiero ir, ¿qué es esto? Entonces ya le decía, mi hijo, ayúdeme, que mire que hay harto trabajo que hacer, falta todavía hacer la comida y todo eso. Entonces el niño llegó y le dijo, listo mamá, yo voy, pero cuando vaya por la cuajada, en el camino me la vengo comiendo. Sí. Entonces, la mamá le dijo, ojalá mi hijo que cuando usted esté en esas, se le aparezca el diablo y así como dice, le pegara ese susto por ser tan desobediente. Entonces el niño en su respuesta de rebelde llegó y dijo, ay, qué diablo, ni qué diablo, eso no existe, que no sé qué. Y la mamá, no, no se ponga a hablar, que más rápido. Y él dijo, no, no, yo qué diablo, ni yo, pero me la vengo comiendo. Entonces la mamá le dijo, bueno, vaya, hágame el favor. Y pues el niño se fue y pasó tenía que pasar por las fincas y fue hasta allá, hasta donde la finca de la cuajada. Y ahí había un señor y entonces el señor pues lo recibió de buena manera y todo eso, pero el niño era muy rebelde con todo el mundo. Ni la saludó y el señor dijo, ese niño todo grosero, ni me saludó ni nada de eso. Y le dio la cuajada. Entonces, en ese tiempo mi abuelo trabajaba ahí en la finca de ellos, mi bisabuelo, perdón. Él trabajaba y él escuchó, cuando el niño se devolvió, empezó a escuchar que decían, ay, auxilio, ayúdenme, ayúdenme, que me quiere coger, me quiere coger. Y entonces fue que mi abuelo, él sí, mi bisabuelo dijo, uy, están asustando a alguien. Él se escondió en un maizal, que en ese tiempo él estaba recogiendo maizal, y a ver qué pasa. Entonces vio que pasó el niño corriendo y dijo, no, lo están asustando. Él dice que se quitó un escapulario que tenía y lo cogió del brazo y se lo puso en el cuello. Y que el niño en ese momento quedó privado, póngale a las 6 de la tarde. Y él se despertó al otro día a las 6 de la tarde. Y entonces le preguntaron que qué había pasado, que esto, y dijo, no, la verdad es que me asustaron ayer. Y dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, sí, mi mamá sí me dijo que si yo me venía comiendo la cuajada, que el diablo se me iba a aparecer. Y sí pasó así. Entonces le preguntó que cómo. Y dijo, no, pues yo me vine caminando y traía el canasto con la cuajada y empecé a comerme la cuajada normal. Y que él empezó a caminar y él empezó a sentir pasos detrás. Y él volteaba a mirar, pero no veía nada. Entonces empecé a sentir ese miedo y ese escalofrío de que algo lo estaba persiguiendo. Él empezó a caminar más rápido, más rápido, más rápido. Y cada vez sentía más los pasos cerquitas y eso. Y él volteaba a mirar y no encontraba nada, y no encontraba nada. Cuando yo hubo fue un momento que algo lo cogió del hombro y él, claro, él volteó y dijo, yo lo vi a ese man. Todos los cachos rojos con ese tenedor que tiene en la mano y él me quería coger. Y entonces desde ahí le quedó el escarmiento. Pero entonces lo que dice el Tripas, yo me pongo a pensar que pues no sé si sea como una forma de, no sé si de los ángeles, de Dios, de algo supremo, que lo hacía como para que esas personas pues tomaran un buen camino y corregirlo, ¿sí? No Es tanto que, como el diablo. es que estoy de acuerdo con eso. Si a uno se le aparece una criatura fea para corregirle a uno el camino, enderezarlo, así como dicen, pues yo también creo eso. Yo creo que tiene que ser alguien bueno, un ángel, pero que se transforma en algo tan feo para ayudarle a uno. ¿Por qué un demonio va a Ujú. querer corregirlo a uno? ¿Sí o no? O sea, ¿por qué el demonio va a asustar a un borracho para que deje de tomar? No, Sí, al, eso es contra- verdad. al contrario, el demonio le pone en el camino un billete de 50.000 y siga hartando.
Sí. ¿Sí o no? Sí, eso pasaba lo mismo con los borrachos. Claro, en cambio Los asustaban. en los pueblos es muy famosa la historia del borracho que lo asusta al perro o el no sé qué y dicen, ay, el diablo lo asustó y desde ese día no volvió a tomar. Entonces yo digo, entonces el diablo es muy bueno. Mm. Al contrario, yo creo que el diablo si existe, al contrario le gusta ver que usted vaya por un mal camino y más le pone los malos caminos a los pies. Y si hay ángeles, pues de pronto le meten a uno el susto para que uno deje de hacer esas cosas malas y corrija su camino, ¿no? Ahí estoy de acuerdo, Wilfredo, con usted. O sea, yo creo que el diablo no asusta a la gente que está siendo mala o por un camino malo, o si no, el diablo no tiene nada, sería muy buena persona. Sí, pasa como el pensamiento del tripas a mí también, y lo he hablado con muchas personas, que yo, no sé, en vez de conocer a Dios, primero quisiera conocer al diablo para saber el por qué hizo todo lo que hizo. Sí, que se le atribuye al diablo, si él es el malo del paseo, el... Exacto, porque fue sus decisiones de tomar, bueno, que dicen que porque bueno, que él vio que él todo el poder que podía y tener la semejanza a Dios o algo así, pero pues tuvo que haber tenido algún motivo muy grande para decir, yo lo hago, ¿sí? O sea, a mí eso no me cabe en la cabeza si a veces digo, él tuvo que ver, sí, bueno, si pasaron así las cosas, porque como dice Tripas, nadie puede No, afirmar no si, sabemos. sí o No, no. y también qué fue lo que hizo para que le dijeran que él es el diablo, ¿no? Sí, exacto. De, a ver, porque supuestamente era uno de los ángeles más grandes cerca de Dios y todo eso, y si él tenía una sabiduría tan grande como ángel, pues yo creo en ese momento decir, no, yo no me voy a arriesgar a lo que tengo acá al lado de Dios o algo así. O sea, esa sería como mi pregunta, y siempre lo he dicho y todos, ay, pero usted por qué quiere hablar con ese man y que eso. Yo no, pues me intriga el saber por qué él tomó esas decisiones. Pues Wilfredo, le agradezco mucho. Y sí, a mí la gente me pregunta, cuando hablábamos de mi libro hace muchos años que escribí un libro que se llama Quiero entrevistar al diablo, me decían, ¿y por qué entrevistar al diablo? Para preguntarle quién es Dios. Si el diablo me considera a mí una pregunta, la primera pregunta, o la única si me dejara, sería ¿quién es Dios? Si es su enemigo, pues debe conocerlo muy bien, ¿no? Y qué mejor que uno le cuente quién es el enemigo, porque lo conoce muy bien, ¿no? Pues creo que si alguien sabe perfectamente quién es Dios, es el diablo. Vane Martínez, señorita, buenas noches, bienvenida al Cartel Paranormal. Escuchamos su historia, por favor, ya puede prender su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dani, pues yo tengo una historia de brujería familiar. Bueno, es como, incluye como muchos aspectos de la familia. Es por familia de parte de mamá. Ajá. Resulta que, bueno, mi abuelo, él falleció hace unos años Sí. y ellos tuvieron 18 hijos, mi abuelo y mi abuela. Tuvieron 18 hijos, pero uno de esos hijos, mi abuelo no lo quería. Entonces cuenta mi mamá y mis tías, pues que mi abuelo desde muy pequeño lo trataba muy mal y lo golpeaba, bueno, le hacía muchas cosas. Cuando ya mi tío estaba pues ya mayor, yo vivía en esa época con mi tío acá en Bogotá. Mi familia, pues nosotros todos somos de Bucaramanga, pero ya vivíamos acá en Bogotá. Entonces resulta que mi abuelo se enfermó y estaba en el hospital. Y cuando él estaba ya en el hospital, él sintió como que ya se iba a morir y le dijo a mi abuela que él tenía unos libros dentro de la casa. Eran 9 libros. Entonces, que tenían que quemar esos libros. Entonces mis tíos y mi abuela fueron a buscar esos libros, efectivamente sí existían, pero los libros estaban escritos en otro idioma, que pues no se entendió nunca. Y ellos decidieron pues obedecer lo que dijo mi abuelo, que era quemar los libros, pero ellos solo alcanzaron a quemar un libro. En el momento en el que queman ese libro, a mi tío lo asesinan.
él trabajaba bueno, de construcción, y a él lo tiraron de un andamio de 5 pisos. Y bueno, lo asesinan y ahí deciden pues no quemar más libros, sino que los enterraron. En la casa de mi abuela hay un solar allá en la parte de atrás y esos libros están enterrados allá en el solar. Y hay un árbol sobre esos libros, un árbol grande. Mi abuelo, mi tío en esa época tenía 24 años. Y mi abuelo, bueno, digamos que se asume que el libro que se quemó era el de mi tío. Y mi abuelo duró un par de días más agonizando en el hospital, y ya cuando él estaba falleciendo, pues le dijo a mi abuela que lo perdonara, que sí, que efectivamente ese era el libro de Miguelito, que no fueran a quemar más los libros. Y por eso esos libros están ahí enterrados. Y que, pues, tristemente como que, o sea, lo que dijo mi abuelo es que es una brujería como que hicieron generacional y que va a coger 7 generaciones después de mi abuelo. Sí. Entonces, bueno, mi tío tenía en esa época 24 años. Él falleció, bueno, algunas personas dicen que falleció en el momento, otras dicen que no. Y mi mamá tuvo 3 hijos. Yo soy la mayor, estaba mi hermano, el de la mitad, y mi hermana la menor. Ahorita en abril van a ser 8 años, a mi hermano lo asesinan, también de 24 años. Entonces, pues se asume que sí, es como una brujería así. Y mi abuela sí cuenta, pues que mi abuelo sí hacía cosas. A ellos también les picaron un hijo, lo encontraron en el borde del río picado. Y yo tengo un hijo también. Mi hijo en este momento tiene 12 años y yo no sé si de pronto es psicosis o qué sea, pero yo me soñé que cuando mi hijo tenía 24 años me lo iban a matar. Entonces, bueno, es como hay una historia, pero obviamente hay más de cosas que hacía mi abuelo y de vainas, pero digamos que ha sido como lo que... Y señorita Vane, claro, con todo esto que usted cuenta, que lo podemos llamar como una brujería, una maldición generacional. Ajá. Usted, y ya que viene su chiquitín con 12 añitos, como cuenta usted, ¿ha buscado algún tipo de protección, de romper esto? Usted simplemente dice esperar a que el tiempo pase y esperar a ver qué pasa, o usted en este momento ya está trabajando en ello. ¿Qué cree usted? Pues Dani, te soy muy sincera, yo he intentado pues acercarme de muchas maneras a Dios. Ajá. Yo fui criada en una familia donde la mayoría son testigos de Jehová. De hecho, todas mis tías allá en Bucaramanga ya son testigos de Jehová. Sin embargo, yo no logro sentirme plena en ningún lugar. He estado con testigos de Jehová, con mormones, católicos. La última vez busqué ayuda en una iglesia cristiana y la pastora sí me dijo, eso es una maldición generacional. Ajá. Y bueno, digamos que ella decía, hay que orar por eso, yo te voy a dar unas oraciones. Y digamos que en ese momento yo sí me sentía plena hasta el año pasado, que a mi papá le descubren cáncer. Entonces yo le comenté a la pastora, mi papá tiene cáncer, me dijo, vamos a ir a orar por él. Y fuimos hasta la casa de mi papá a orar por él. Y de un momento a otro la pastora empieza ahora a hablar un idioma ahí raro que no se entendía. Yo le dije, pero ¿eso qué idioma es? Me dijo, no, es un idioma angelical y Dios me dio el poder de sanar a tu papá y tu papá ya está sano y tu papá no tiene nada. Entonces ahí queda uno como o sea, no es real, porque ¿qué poder va a tener ella? Y pues mi papá sigue con cáncer. Entonces pues ya decía, tu papá ya, llévalo en 8 días y tu papá ya va a estar sano. Entonces yo siento que aunque he buscado acercarme y he buscado, no me siento plena en ningún lugar, no siento que hablen con la verdad. Entonces yo lo que hago pues es sola, finalmente no asisto a ninguna iglesia ni nada de eso, pero pues creo en Dios. Cuando sucedió lo de mi hermano, eso fue una muerte muy violenta en Soacha,
Él era una figura pública muy conocido, eso fue una noticia a nivel nacional. Yo me quedé unos días mis papás tienen una casa allá en Soacha y yo me quedé unos días allá en Soacha. Yo, digamos que no, trato de no enfocarme mucho en temas de que me movieron, de que hicieron, de que esto, pero sí pasaban cosas, como que se abría una ventana, estamos mi hermana y yo en una habitación, ventanas duras que no se abren por sí solas, se abría la ventana, se prendían luces. Ya después, yo ya estando acá en la casa, donde mi hermano nunca vino, digamos estaba yo cocinando, no lo estaba pensando ni nada, y yo escuchaba, él me decía, mi Jenny, y me decía, Jenny, o ¿qué hace, China? Así como él me hablaba, así yo escuchaba la voz de él, y yo, mierda, pero yo digo, no puede ser él, o sea, para mí, o sea, yo digo que una persona cuando muere, ya muere y no hay, o sea, no hay nada. En el momento en el que a mi hermano lo asesinaron y yo vi el cuerpo de él, yo decía, pues es su pedazo de carne, es su cuerpo, pero pues ya no hay nada. Para mí no hay nada después de la muerte. Sin embargo, digamos que sí viví ese tipo de cosas, lo escuché como unas 4 veces que él me decía, Jenny, y yo, mierda, y mi hermano nunca vino a esta casa. Entonces, pues, ahí te cuento. Pues Vane, muchas gracias por compartirlo, mucha fuerza y no psicosearse tanto, ¿no? Y no psicosear al chiquitín. Un abrazo grande, gracias por su historia.